a escuchar la voz de Dios, a recibir la palabra del Señor, entonces tengan la convicción de que van a haber cambios en nuestra vida. Amén. Amén. El problema, mis amados hermanos, es de que no se recibe la palabra con sencillez. Eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos. Porque el día de hoy, mis amados hermanos, yo quiero compartirles con ustedes este tema que habla de las bendiciones de la obediencia. Amén. Y para mí es muy importante que nosotros meditemos, pero de verdad, mis amados hermanos, de verdad, no hagan vano este tiempo. No permitan en realidad que el enemigo, ¿verdad?, empiece a enviar pensamientos a su mente de qué van a ir a hacer de almuerzo, a qué horas va a terminar la pastora. Aguántense, porque a partir del próximo domingo hay un culto nada más. Amén. Entonces, se espera. Entonces, lo que yo quiero que nosotros veamos, mis amados hermanos, es de que nosotros tenemos que entender en realidad qué es obediencia. Nosotros tenemos que entender en realidad, mis amados hermanos, dónde está nuestra obediencia. Porque no podemos nosotros, mis amados hermanos, pretender dar algún fruto delante del Señor si nosotros ni siquiera sabemos qué es obediencia o ni siquiera lo hemos entendido. Porque yo creo, mis amados hermanos, que en la palabra nosotros hemos estado muy equipados. Amén. Mas sin embargo, mis amados hermanos, cuando nosotros vemos el equipamiento de la palabra, es muy importante que nosotros veamos también en realidad qué tan fértiles nosotros estamos siendo. Entonces, si yo quiero compartir esta palabra el día de hoy, mis amados hermanos, es porque de verdad, créanme que tengo la necesidad, tengo una necesidad tan grande en mi espíritu, mis amados hermanos, de que nosotros podamos cambiar muchas cosas en nuestros caminos. Amén. Amén. Ese es el fin de la palabra de Dios, mis amados hermanos, darnos dirección. Darnos dirección. Entonces, antes, ¿verdad?, de que empecemos a leer esto, mis amados hermanos, cuando ustedes se sientan confrontados por la palabra, oigan muy bien esto, cuando ustedes se sientan confrontados por la palabra, no es en realidad para hacerlos sentir culpables, no es tampoco para hacerlos sentir mal, no es, mis amados hermanos, para que ustedes piensen de que no pueden hacer las cosas. No es para eso, mis amados hermanos. Cuando nosotros nos sentimos confrontados por la palabra, en realidad es porque el Espíritu de Dios nos está hablando y nuestra acción de humillación delante del Señor es muy importante. Cuando nosotros, mis amados hermanos, nos sentimos confrontados por la palabra, es porque el Señor nos está mostrando a nosotros las áreas que nosotros tenemos que cambiar. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer, pastora, cuando yo me siento confrontada por la palabra? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Sentirme enojado? No, mis amados hermanos. ¿Sentirme mal? Tampoco. Lo que nosotros tenemos que hacer, mis amados hermanos, es humillarnos delante de Dios, recibir el consejo. Es en realidad, mis amados hermanos, atesorar la palabra en nuestros corazones, de verdad. Yo quiero que ustedes me entiendan, que ustedes en realidad, mis amados hermanos, el día de hoy, ustedes se vayan con un nuevo pensamiento. Pero en realidad, ustedes tienen que entender de que la palabra de Dios, mis amados hermanos, no es para hacerlos sentir mal, pero sí para que en realidad el Señor corrija nuestros caminos. Amén. Entonces podemos decir, bueno, pastora, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer en realidad para no salir molesto? Lo que nosotros, mis amados hermanos, tenemos que hacer para no sentirnos tal vez cargados, frustrados, molestos. Yo no sé si ustedes lo entienden, iglesia, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando la palabra de Dios nos confronta? Esto. Amén. Yo estoy mal. Yo recibo tu palabra, Señor, pero necesito que tú me cambies. Gloria a Dios. Tenemos que humillarnos, iglesia. Esto. La palabra no es para que ustedes salgan de aquí cargados, frustrados, acusados. No es, mis amados hermanos, para ver lo malo que están actuando. Es para ver el bien que pueden hacer. Gloria a Dios. Pero tenemos que humillarnos. No podemos, mis amados hermanos, tener un cambio en nuestra vida si cuando recibimos la palabra ni siquiera nos humillamos delante del Señor. Amén. Es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros entendamos las bendiciones de la obediencia.
Que nosotros entendamos, mis amados hermanos, que cuando algo no está bien en nuestra vida, es porque nosotros podemos tener algo mejor. Amén. Esto es algo donde nosotros tenemos que recibir la palabra. Bueno, el Señor me está hablando, tengo que cambiar. Tenemos que cambiar. Pero este es un tiempo, iglesia, que nosotros en realidad nos humillemos delante de Dios. Yo no sé, mis amados hermanos, si ustedes lo perciben en realidad, pero este es un tiempo para que la iglesia se humille delante de Dios. Este es un tiempo en realidad, mis amados hermanos, para que nosotros meditemos en nuestros caminos, para que nosotros meditemos en nuestras familias, para que nosotros meditemos en nuestros hijos, padres de familia. Cuando el Señor a ustedes les dé un sentir sobre sus hijos, no cambien ese sentir de parte de Cristo por lo que esté pasando dentro de su casa. Porque entonces, mis amados hermanos, uno se vuelve partícipe del mal de una persona. Y yo sé, Amén. yo me he dado cuenta, mis amados hermanos, que Dios es infinito en su misericordia y que el Señor nos da lo que nosotros no merecemos. Amén. He visto también, mis amados hermanos, de que todo le ayuda, todo le obra para bien al que ama al Señor. Yo he visto en realidad la mano del Señor, mis amados hermanos, porque Dios es bueno. Amén. Pero ¿cuál es la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas? Porque nosotros sabemos de que Dios en realidad es Dios, Dios es Padre, mis amados hermanos, y Dios nos va a ayudar en todo tiempo. Pero ¿cuál es la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas? Porque Dios nos ayuda, porque ni modo, ¿verdad? Él es Dios todopoderoso y Él tiene misericordia de nosotros. Pero en realidad, mis amados hermanos, hacemos nosotros la voluntad de Dios. Porque este es un tiempo para que nosotros en realidad veamos qué es lo que nosotros estamos haciendo delante de Dios. Qué tan obedientes nosotros estamos siendo a escuchar la voz de Dios. Esto es, mis amados hermanos, que nosotros recibamos la palabra, ¿verdad? Para nosotros mismos. Que nosotros no estemos viendo, ¿verdad? El error del hermano o de la hermana, sino en realidad que la palabra nos confronte a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo es esto, iglesia? ¿Cómo es esto? Que ustedes escuchan la voz de Dios, pero tenemos que confrontarnos en realidad. La palabra de Dios tiene que confrontar nuestra vida. Es, por ejemplo, bueno, Mario está aquí sentado, pero si tú no escuchas la voz de Dios, tú pierdes. Amén. Si tú no escuchas la voz de Dios, tú pierdes. Tú puedes perder. Esto es uno por uno. Es que la palabra de Dios, mis amados hermanos, en realidad la tenemos que tomar para nosotros mismos. A veces no se entiende en realidad el poder que está en la palabra del Señor. Es que la palabra de Dios, iglesia, la palabra de Dios es luz para nuestra vida. Y nosotros tenemos que entender en realidad, mis amados hermanos, que la obediencia trae bendiciones. Amén. La obediencia trae bendiciones. Yo quiero que ustedes lean conmigo el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Vayan conmigo, yo quiero que ustedes vean en realidad todo lo que ustedes pueden tener si ustedes son obedientes, y todo lo que ustedes pueden perder si no hay obediencia. Miren lo que dice la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 28 y versículo 1. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, acontecerá que si oyeres, oiga esto, pueblo. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente, dice, la voz de Dios, dice, la voz de Jehová tu Dios. Oigan eso, empieza, ¿verdad? Hay que escuchar atentamente. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos, dice, que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas, oigan esto, dice, sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero vuelve a decir, si oyeres la voz de Jehová tu Dios.
Entonces, para Dios, mis amados hermanos, es muy importante que nosotros escuchemos su voz. Para Dios es muy importante que nosotros tengamos presente su voz en nuestra vida. Para Dios es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros escuchemos atentamente. Porque cuando el enemigo, mis amados hermanos, gana ventaja, uno puede estar hablando, aquí va de desgalearse, uno de pastor, pero al final a la iglesia no se le quedó nada. O probablemente sale y sale pensando en lo que va a hacer y no en lo que el Espíritu hizo en su corazón. Entonces vean de que el Señor, ¿verdad? Empieza a hablar de las bendiciones, pero dice, esto acontecerá, dice, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces dice acá, bendito, oigan esto, dice, bendito serás tú en la ciudad para la obediencia, y bendito tú en el campo, dice. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, dice, y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán, dice, tu canasta, dice, y tu arteza de amasar, dice. Bendito serás en tu entrar, dice, y bendito en tu salir. Es que miren, mis amados hermanos, yo no sé en realidad si ustedes entienden esto, pero ¿acaso no nos gusta a nosotros salir bendecidos y regresar bendecidos? Amén. ¿Acaso no queremos nosotros, mis amados hermanos, que cuando nosotros emprendamos algo, en realidad que nos vaya bien y regresar bendecidos para poder bendecir a otros? Entonces, porque la bendición, mis amados hermanos, no es porque yo quiero estar bendecida y es solo para mí, no. Cuando Dios te bendice, iglesia, es para que tú puedas bendecir a otros. Cuando tú buscas al Señor, es para que tú puedas ser de bendición para otros. Cuando tú eres obediente, en realidad es para que tú puedas ministrarle a otra persona obediencia. Por eso son muy importantes nuestras acciones, porque no podemos nosotros ministrarle a alguien algo que nosotros no vivimos. No se puede. Es que miren, mis amados hermanos, nosotros podemos hablar muy bonito. Yo puedo hablar muy bonito. Yo puedo tal vez que a ustedes les guste, tal vez, ay, qué bonito cómo predica la pastora, pero yo no les estoy ministrando nada si yo no vivo lo que yo predico. Amén. Es que la administración no está en lo que yo hable, sino está en lo que yo viva. Entonces nosotros, mis amados hermanos, nosotros tenemos que aprender en realidad a saber qué es ministración y cómo vamos a ministrar nuestra casa, cómo vamos a ministrar nuestra vida. Entonces la obediencia, mis amados hermanos, es algo que nosotros tenemos que ejercer en nuestra vida. Tenemos que ejercer en nuestro caminar. Entonces vean de que viene aquí, ¿verdad? Y sigue hablando de la obediencia, mis amados hermanos. Y dice acá, nos quedamos, ¿en qué versículo nos quedamos? En el 6. Dice el 7, Jehová derrotará a tus enemigos. Es que, ay Dios mío, hermanos, miren. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Dice acá, por un camino, dice, saldrán contra ti. Y por 7 caminos huirán delante de ti. ¿Por qué? ¿Por qué a veces, mis amados hermanos? Porque todos nosotros tenemos tal vez alguna persona a la que no le caemos bien. Todos nosotros, mis amados hermanos, no podemos decir el día de hoy es que yo siento que a todo el mundo le caigo bien. Porque probablemente uno sienta que a nadie le cae bien. Pero ¿por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué cuando nuestros enemigos se levantan, por qué si logran hacernos daño? Por la falta de obediencia. Amén. Es que eso es lo que yo quiero que nosotros veamos. Que cuando hay obediencia, mis amados hermanos, en realidad se nos pueden levantar muchas cosas. Pero Dios en realidad lo guarda a uno. Dios lo libra a uno. Pero es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros vayamos viendo en realidad nuestro camino en la obediencia. Y que veamos de que hay muchas cosas que pueden salir mal, iglesia, pueden salir mal. Y no es porque Dios sea malo o porque el Señor permite que me pase esto. No, es que no se está caminando en obediencia. Y si no se está caminando en obediencia, ¿cómo vamos a pedir las bendiciones de la obediencia si ni siquiera estamos caminando por ahí? Es que no se puede, mis amados hermanos. Dice acá, dice el versículo 8.
Dice, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, dice, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, dice, y te temerán. Oigan esto. Hermano, yo no sé si ustedes le están prestando atención a la lectura, pero la palabra del Señor, mis amados hermanos, nos está mostrando en realidad que si nosotros caminamos en obediencia, que si nosotros invocamos el nombre del Señor, o sea, vamos a ir a algún lugar y la gente nos va a temer. ¿Por qué? No por lo que nosotros somos, sino es por lo que Dios ha puesto sobre nosotros. Amén. Yo les puedo asegurar, mis amados hermanos, el día de hoy, en realidad que nosotros como el pastor hemos estado metidos en grandes problemas y ni siquiera son de nosotros, son de la iglesia, en grandes problemas. Pero hasta el día de hoy, mis amados hermanos, a nosotros no nos ha pasado nada. Amén. Estamos bendecidos por la misericordia del Señor. Nos estamos expandiendo por la misericordia del Señor. ¿Pero por qué, iglesia? ¿Por qué? Es que esto no es porque seamos los pastores. Es que hay muchas cosas, mis amados hermanos, donde hemos tenido creencias en algo delante del Señor y no lo cambiamos, aunque se nos levanten problemas. Amén. Porque cuando nosotros creemos algo delante del Señor, mis amados hermanos, no vamos a cambiar nuestra creencia delante del Señor solo porque al ser humano no le gusta o no le parece. Es que nosotros debemos de entender en realidad que nosotros somos servidores de Cristo. Ustedes no le están sirviendo al hombre, mis amados hermanos, le están sirviendo a Dios. Su recompensa viene de Dios. Pero tenemos que entender en realidad de que nuestra obediencia, mis amados hermanos, es demasiado importante. Dice acá, versículo 11, dice, y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Es que miren, hermanos, dice, te hará sobreabundar Jehová, dice, en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar, dice. Te abrirá Jehová su buen tesoro, dice, el cielo, dice, para enviar la lluvia a tu tierra, dice, en su tiempo. Dice, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, dice, y tú no pedirás prestar. Esto es una bendición, hermano. Y dice acá, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, dice. Y estarás encima solamente y no estarás debajo, dice. Si obedecieres, vuelve a decir los mandamientos de Jehová tu Dios, dice que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas, dice. Y si no te apartares, dice, de todas las palabras que yo te mando hoy, dice, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos, dice, y servirles. Entonces, yo no sé, mis amados hermanos, si ustedes analizan en realidad todas las bendiciones que hay delante del Señor cuando uno es obediente. Este es un tiempo en realidad, mis amados hermanos, para que nosotros meditemos. Es que miren esto, mis amados hermanos, cuando nosotros vivimos en obediencia, yo les digo, a mí me ha pasado. Cuando yo empecé a ver todas las bendiciones de la obediencia, yo pude postrarme delante del Señor y decirle, tu palabra dice que está esta bendición sobre la obediencia. Yo les digo, en una oportunidad, yo recuerdo de que yo me puse a orar por el pastor y yo bajé a postrarme. Y yo le dije al Señor, empecé, ¿verdad?, a orar por él. Y cuando yo bajé a postrarme, yo tuve la certeza en mi corazón y yo le decía al Señor, tu palabra dice, ¿verdad?, cuando hablaba sobre estos enemigos, que por un camino vinieron, pero por 7 tendrán que salir. ¿Pero por qué? Hermanos, ¿por qué? Porque yo podía tener certeza en mi corazón de que nos hemos estado esforzando por ser obedientes. Porque yo no puedo declarar eso si yo no soy obediente. Tampoco puedo pedirle al Señor algo si yo no soy obediente. Yo no puedo decirle al Señor, por 7 caminos tendrán que salir si ni siquiera estoy viviendo en obediencia. Amén. Es que nosotros, mis amados hermanos, tenemos que ser en realidad espirituales y a veces ni siquiera se necesita una espiritualidad, sino por lo menos que vivamos sensatos nosotros, con lógica.
de que hay cosas que nosotros podemos obtener, pero necesitamos nosotros saber en realidad de que Dios no puede ser burlado, iglesia. Dios no puede ser burlado. Dios sabe en realidad las intenciones del corazón del hombre. Dios sabe en realidad a veces si la decisión que uno toma se toma por honrarlo a Él o porque yo lo quiero. Es que Dios lo sabe. Aunque nosotros adornemos las cosas de un montón de cosas, mis amados hermanos, Dios sabe las intenciones del corazón del hombre. Dios no puede ser burlado, mis amados hermanos. Entonces, este es un tiempo en realidad para que nosotros meditemos en la palabra del Señor, porque miren el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15, dice: si me amáis, dice el Señor, si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Entonces el Señor le dice: si tú me amas, si tú no me amas, no lo guardes, pero el que me ama sí tiene que guardarlo. Amén. Entonces, miren, yo no sé, mis amados hermanos, cuando nosotros analizamos nuestra vida, pero les digo, el día que yo estaba haciendo esto, créanme de verdad de que yo me puse a llorar porque yo le decía al Señor, es que yo sí te amo. Y yo sí tengo que guardar tus mandamientos. Yo tengo que guardar los mandamientos del Señor si yo lo amo. Gloria a Dios. Yo no puedo vivir solo de palabras, solo Señor, yo te amo, si yo no estoy viviendo en obediencia. Si ni siquiera escucho la voz de Dios. Yo les digo a mis amados hermanos, a veces yo me pongo a pensar en realidad, ¿qué estamos dispuestos a dejar si en realidad nosotros amamos al Señor? Yo no sé si a ustedes les pasa por la mente, pero les digo, yo estoy dispuesta a dejarlo todo. Gloria a Dios, amén. Todo. Porque yo sé, mis amados hermanos, que nadie me va a pagar mejor que Cristo. Amén. Entonces yo puedo dejarlo todo por el Señor. Nosotros tenemos que aprender, mis amados hermanos, en realidad a despojarnos por el Señor y a entender en realidad que la obediencia es una bendición. La obediencia, mis amados hermanos, es una bendición. Tenemos que aprender a ver la obediencia como bendición en nuestra vida y no como a veces los pensamientos del ser humano, ¿verdad? Son tan carnales y tal vez pensando, bueno, es que la pastora me quiere mandar, es que el pastor me quiere mandar y tal vez uno está molesto. Pero cuando ustedes escuchen algo, mis amados hermanos, no es el pastor ni soy yo, es que el Señor nos está pidiendo algo. Es que Dios no nos va a bendecir, mis amados hermanos, si nosotros no nos despojamos. Dios no nos va a dar algo diferente si nuestras siembras siguen siendo las mismas. No podemos, mis amados hermanos, pretender tener una gran bendición si nuestras siembras siguen siendo las mismas. Si ustedes y yo, mis amados hermanos, queremos bendición, tenemos que sembrar algo diferente. Amén. Tenemos que hacer algo diferente. La pregunta es, ¿qué es lo que vamos a cambiar hoy? Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿les gusta en realidad el tipo de vida que están llevando? Porque les digo, si a ustedes les gusta, que el Señor tenga misericordia, porque ni a mí me gusta el mío. Porque sé que puedo dar algo mejor. Amén. Porque sé que podemos esforzarnos en algo más. Pero ¿qué cambio vamos a tener hoy? ¿Qué vamos a sembrar hoy? Que sea diferente. Porque si queremos bendiciones, yo sí las quiero, pero tengo que hacer algo diferente. Tengo que sembrar diferente. Tengo que entender la obediencia. Entonces aprendamos, mis amados hermanos, aprendamos en realidad a vivir en obediencia. Porque miren, hermanos, de verdad que yo puedo verlos y yo puedo decir, bueno, hay personas que les quieren cambiar. Se les mira, se les percibe. Pero hay otros que están como, me da igual cambiar. Pero si les da igual, a los que les da igual, si cambian o no cambian, no sirvan de estorbo para los demás. Si ustedes no quieren cambiar, bueno, no cambien. Pero no estén estorbando a los demás, mis amados. Sino en realidad tengamos en alta estima la obra de Dios. Les digo, yo me ponía a pensar eso hace un momento. Y lo que yo pienso es, mis amados hermanos, en realidad, si uno no vive en obediencia, iglesia, ¿cuántas personas están retenidas por nosotros? Yo quiero de que ustedes se analicen en esta hora
Que ustedes vean ahí donde ustedes están sentados. Bueno, aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 personas. Nosotros ya somos pastores. 18 ahorita. Que todavía no hay un ministerio ahí. ¿Cuántas personas hay atrás de esas 18? Si nosotros somos 2, bueno, hay 20. Y si ponemos 20 con cada uno, ¿cuántas personas? ¿Quién tiene alguna calculadora ahí que hace? ¿Cuántas personas? 18 por 20, ¿cuánto es? $360. 360 personas. Hermanos, ¿dónde están esas 360 personas? Y les puedo asegurar de que aquí hay personas de que tienen una gran capacidad para no tener 20, sino para tener más. Pero ¿a cuántas personas estamos dejando de ayudar por no vivir en obediencia? Es que no nos retenemos solos. Una persona que no crece no se retiene sola. Si nosotros, mis amados hermanos, no vivimos en obediencia, hay mucho pueblo atrás que deja de conocer al Señor en realidad por una falta de obediencia. No podemos ser egoístas, mis amados hermanos, no pensemos solo en nosotros. Es que imagínense si nuestro Señor Jesús se entregó a sí mismo por todos nosotros. ¿Por qué no nos vamos a esforzar nosotros en realidad para atraer a alguien más? ¿Por qué no nos vamos a sacrificar nosotros, mis amados hermanos, si todavía si le obedecemos, Él nos bendice? El Señor se entregó a sí mismo, ¿verdad? Pero en realidad, ¿quién obtuvo la bendición? ¿Él o nosotros? ¿Nosotros? Y si nosotros obedecemos, ¿quién obtiene la bendición? Nosotros. Es que Dios es tan bueno, iglesia, que Él hace algo para bendecirnos. Si nosotros hacemos el bien, nos bendice a nosotros. Dios nos está dando una doble bendición en realidad, y yo no sé si ustedes no la entienden, pero yo creo de que hay gente aquí con capacidad. Amén. Todos aquí, mis amados hermanos, tenemos capacidad y tenemos gracia aparte del Señor, pero tenemos que entender en realidad la obediencia. Tenemos que meditar en la obediencia. No se puede, mis amados hermanos, que nosotros tenemos un pensamiento y bueno, ahí me voy desenfrenadamente. Yo les digo, mis amados hermanos, de verdad que a veces cuando yo tengo que tomar una decisión, yo primero me postro y lloro y de verdad que yo busco algo delante del Señor y yo les suplico, pero les suplico a Dios que no permita que yo me equivoque, porque una decisión es muy importante. Una decisión, mis amados hermanos, una decisión a uno le cambia la vida. A diario, mis amados hermanos, si nosotros decidimos hacer el bien, nos va a cambiar la vida y va a ser para bien. Pero a diario, si nosotros tomamos una mala decisión, nos cambia la vida y nos cambia para mal. Entonces tus decisiones y mis decisiones, iglesia, nos cambian la vida. Pero es muy importante que nosotros veamos si nos cambia la vida para bien. Porque eso es lo que el Señor espera para nosotros. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor quiere que nos vaya bien, iglesia. Dios no quiere que les vaya mal a ustedes. Si no lo queremos nosotros como el pastor, que seguimos siendo humanos, ¿cómo va a querer el Señor eso para ustedes si Él envió a su único Hijo por nosotros? Amén. Entonces Dios quiere que nos vaya bien. Pero tenemos que en realidad aprender a caminar en obediencia. Entonces que en esta hora, mis amados hermanos, que en esta hora nosotros entendamos en realidad, o por lo menos meditemos en la obediencia. Recuerden, mis amados hermanos, si ustedes no hacen las cosas bien, no pierde el hermano de a la par, pierden ustedes. Si yo no hago las cosas bien, mis amados hermanos, yo soy la que pierdo. Ahí sí me lo llevo de corbata de una vez porque somos los pastores. Pero yo considero, mis amados hermanos, de que hay muchas cosas que nosotros hemos buscado cambiar y les puedo decir en realidad que hemos tenido cosechas diferentes. Amén. Es que si cambia, le cambia a uno la vida cuando uno siembra algo diferente.
Entonces queremos, mis amados hermanos, de verdad queremos que les vaya bien. Y si yo les leí este pasaje el día de hoy, mis amados hermanos,